No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Julio Cortázar, Casa Tomada, 1946. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Palabras y Café, un podcast en el que vamos a hablar sobre música, libros, cine y mucho más. Yo soy su host Facundo y el día de hoy vamos a hablar sobre Casa Tomada, de Julio Cortázar, un hogar convertido en prisión. Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los relatos más conocidos del escritor argentino, lanzado por primera vez en los Anales de Buenos Aires, diario dirigido por Jorge Luis Borges y posteriormente agregado en su libro Bestiario de 1951, en el que también se pueden encontrar Circe, Las Puertas del Cielo, entre otros cuentos más. La historia de alrededor de 5 páginas nos cuenta la vida de dos hermanos, Irene y el narrador, del cual no sabemos el nombre, que, desde que tiene memoria, viven en una casa muy antigua perteneciente a su familia y que necesita de mucho mantenimiento, actividad por la que ambos han dado todo su tiempo y ponen excusa para no casarse. Además, no se imaginan que otros la cuiden, porque los dos saben muy bien que sus primos lejanos la arruinarán por completo cuando ellos desaparezcan de este mundo, destruyéndola para construir algo nuevo en ese mismo terreno. Así, la casa comienza a ser invadida por intrusos invisibles y fantasmagóricos, en forma de ruidos que espantan a los dos parientes. En cuanto a los personajes, encontramos a Irene, hermana del protagonista, descrita como una chica nacida para no molestar a nadie, con una gran capacidad de tejer, actividad a la que ella le dedicaba horas y horas. Después tenemos al narrador y hermano de la mujer, de alrededor de 40 años, que es amante de la literatura y de la cultura europea. Además, se preocupa por la salud de su hermana, por lo que todos los sábados va a comprarle lana para que ella siga haciendo lo que le apasiona, tejer. Y por otro lado tenemos a María Esther, personaje que no habla ni aparece, pero pareja fallecida del hermano de Irene, que murió antes de que ellos se casaran. Después podríamos también considerar la casa, un lugar lleno de recuerdos y la posible razón por la que ambos parientes nunca se han comprometido. Y también a los invasores, los cuales poco se les conoce y son descritos como ruidos sordos que poco a poco toman la casa. De ahí el título, destruyendo todo a su paso. Asimismo, podríamos decir que junto con el uso de la elipsis, la transformación de su hogar toma varios años. Y esto fue después de 1939, año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial. Todo esto gracias a una frase expresada por el protagonista en la que dice que por esos años no llegaba ningún libro interesante por culpa del hecho bélico. Además, hay varias teorías sobre el significado del cuento que se sigue elaborando hasta el día de hoy, pero todas coinciden en algo. Casa Tomada demuestra una sensación de invasión. Es por eso que algunos dicen que la casa es el útero materno del que los hermanos no quieren salir por miedo al exterior, un contraste entre las generaciones de parientes y los demás ruidos que poco a poco toman la casa, o que esta en realidad son antepasados que vienen a buscar a los familiares a atormentarlos. Además, también se ha comparado con la historia de Adán y Eva y cómo son expulsados del paraíso, en este caso su hogar. Y por último, encontramos a la más conocida y ideada originalmente por el argentino Sebrelli, en la que se habla de un pensamiento antiperonista y de que tanto el narrador como Irene pertenecían a la clase alta de los años 60 de Argentina, país representado por la casa, mientras que los sonidos externos serían los sectores populares tomando el poder político de la época. Más allá de haber sido aceptada por el propio Cortázar, teniéndola en cuenta, él había comentado que esa no era la idea original que tenía en mente al escribir el relato, porque lo que de verdad inspiró no fue más que un sueño, pero más bien una pesadilla. Él dice: yo soñé Casa Tomada. La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. Yo estaba en una casa que es exactamente la casa que se escribe en el cuento. Se veía con muchos detalles.
y en un momento dado escuché los ruidos por el lado de la cocina, y cerré la puerta y retrocedí. En ese sonido estaba el espanto total. Yo me defendía como podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás, hasta que me desperté de puro espanto. Entonces yo me precipitaba a cerrar la puerta y a poner todos los cerrojos para dejar la amenaza de otro lado. Y entonces, durante un minuto me sentí tranquilo y parecía que la pesadilla volvía a convertirse en un sueño pacífico. Pero entonces de este lado de la puerta empezó de nuevo la sensación de miedo. Era pleno verano. Yo me desperté totalmente empapado por la pesadilla. Era ya de mañana. Me levanté, tenía la máquina de escribir en el dormitorio y esa misma mañana escribí el cuento de un tirón. Ahora sí, personalmente, sea cual sea el significado, para mí va a seguir siendo una de las mejores obras de Cortázar, sin duda. No solo por su suspenso que se puede tener durante toda la historia que uno siente, sino también cómo te atrapa en 4 páginas, literalmente. Porque está esa cosa de qué primero el misterio de quién serán, o qué será, o qué causará esos ruidos que persiguen a los hermanos. Después, ¿qué pensarán ellos? Porque el punto de vista solo lo tenemos del narrador y no de la hermana. Y todo este misterio de qué les pasará, qué les habrá pasado después, qué hubiesen hecho, qué pasaría si ellos en realidad no se hubiesen escapado y hubiesen enfrentado a ese misterio. ¿Qué pasaría si en realidad era todo un sueño y el narrador también estaba en una pesadilla, al igual que su propio escritor? ¿Qué pasaría si esos ruidos en realidad representan los pensamientos del narrador? Y entre muchas otras cosas, uno puede seguir pensando por horas y horas qué significan los ruidos, qué significa la casa, qué significan los personajes, porque los dos tienen una muy detallada explicación en cuanto a su personalidad. Son diferentes, pero los dos intentan buscar el silencio o la tranquilidad, y es lo que ellos no coinciden con estos ruidos, porque ellos viven escuchando los ruidos, viven saliendo de habitación en habitación, viven escapando, viven cerrando las puertas con las llaves, dejan todas las cosas que hay en la otra habitación atrás para poder ellos escapar, pero nunca se sabe por qué, nunca se sabe por qué les causa miedo, por qué podría ser, porque, podrían ser muchas cosas, hay muchas teorías, hay muchos pensamientos sobre el cuento en sí, pero ¿qué son en realidad? ¿Qué llevan? ¿Qué significan? Lo único que se sabe fue, la experiencia que tuvo Cortázar con esta pesadilla / sueño que lo atormentó por una noche. Pero claro, es ese pensamiento de qué hubiese pasado, qué podrían haber hecho, qué no podrían haber hecho, qué los hizo escapar. Porque claro, tranquilamente hubiesen dicho, bueno, se cayó algo de la cocina, se cayó una olla, se cayó algo, es el ruido de afuera, son los árboles, o es el viento, o es la ventana cerrándose, o había muchas opciones. Pero uno, al no saber cómo es el ruido y de dónde proviene y en qué momento viene, uno tampoco sabe muy bien cómo explicar y qué haría, porque es diferente reconocer un ruido y decir, bueno, fue esto, a no reconocerlo y posiblemente que sea algo que nunca hayas escuchado y que instintivamente te dé miedo, porque el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Entonces todo este cuento juega con el pensamiento del ser humano de el miedo a lo desconocido y a lo que no puede ver, porque en sí estos ruidos son una amenaza no visible que los persiguen como si fuesen pensamientos del narrador, por lo cual no me sorprendería que esa sea otra teoría.
que ya esté armada y que yo acabo de mencionar, sin saber eso. Pero en sí, todo este cuento te genera intriga y te deja ahí, cuando lo terminas, pensando en ¿qué ahora qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Me falta algo? ¿Me falta información? Hay algo que no me está cerrando. Pero eso es lo lindo del cuento, que te deja en ese estado de suspenso, en el que te deja pensar a ver qué podría haber pasado, qué podría haber ocurrido o qué pasó después de eso. Ellos salieron de la casa, lograron escapar, los primos se quedaron con la casa. Hay muchas opciones que podrían haber pasado. Pero eso, lo que me gusta de Cortázar en sí, es que lo deja a la imaginación del lector, porque en otros cuentos ocurre lo mismo. Termina con un final que te deja ahí, o sea, sin respuesta. Y la respuesta la tenés que armar vos en tu cabeza y la interpretación también. Lo cual me parece una cualidad y una característica muy buena del escritor en sí. Por eso lo recomiendo leer, es muy bueno. Espero que les haya gustado este primer episodio de la temporada de Halloween que se viene. Estos episodios en los que voy a estar hablando de películas, libros, el significado de Halloween, de dónde viene, más otras recomendaciones que voy a hacer yo, que van a ocurrir durante todo este mes de octubre, así que espero que lo disfruten estos especiales. Ahora sí, espero que les haya gustado. Gracias por haber escuchado un episodio más de este podcast. Y no olviden seguirlo por todos lados, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos lados. Y como dijo Gustavo Cerati, gracias